Esta noche quiero advertir a los oyentes que tenemos por delante un programa duro, un programa no apto para todos los públicos. Si solo la palabra demonio os produce un escalofrío, mejor que apaguéis la radio. Pero si queréis saber cómo se puede vencer al maligno y cómo es realmente la práctica del exorcismo, pegaros a vuestro aparato de radio. Repelio domine potestatem diaboli per fringillacuis et dolos eius fugatistum tentatorem impium. Tengo que ver con el exorcismo. En el nombre de Jesucristo, di tu nombre. En el nombre de Jesucristo, di tu nombre. En primer lugar, quiero saludar a José María Zavala. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y autor del libro Así se vence al demonio. José María, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Adolfo. José María, ¿cómo se puede manifestar Lucifer al margen de una posesión? Quiero decir, de las posesiones hablaremos esta noche, pero ¿cuáles son las trampas del diablo? Hablo de satanismo, de hechicería, de espiritismo. ¿Se puede contestar a esta pregunta? Por supuesto que se puede contestar y se debe contestar. Tú lo has dicho hace un momento, yo soy periodista y sé ahora mejor que nunca que al demonio se le combate con información. Recuerdo la entrevista que mantuve con don Gabriele Amorth en Roma, el exorcista oficial del Vaticano, y me dijo las rendijas por las que se cuela el demonio en las almas, en los corazones de la gente. Esas rendijas, por desgracia, en la sociedad de hoy, que ha renegado de Jesucristo, que ha renegado de la Santísima Virgen, se encuentran muy abiertas. Y son las que tú, Adolfo, enumerabas: la hechicería, la cartomancia, la brujería, la magia. Don Gabriele Amorth se llevaba las manos a la cabeza, diciéndome: José María, ¿cómo es posible que en librerías católicas se vendan libros de las witch, de las brujas, si por ahí entra el demonio? Yo, como padre de familia, hago un llamamiento a todos los padres de familia. Tenemos que ser responsables y saber, por ejemplo, me advertía también don Gabriele Amorth, que la noche de Halloween es muy peligrosa, que por ahí entra el demonio también. El tema lo mejor es aclarar algunos conceptos. Para ello nos vamos hasta Brasil, donde se encuentra don José Antonio Sayés, profesor y doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Padre Sayés, buenas noches y bienvenido a la COPE. Yo digo buenas tardes. Bienvenido. En primer lugar, ¿nos podría definir, por favor, qué es un exorcismo? Pues un exorcismo no es un sacramento, es un sacramental. Es decir, que es un instrumento que tiene la Iglesia para rechazar al demonio cuando tiene conciencia de que una persona pues tiene la presencia del demonio, el dominio del demonio, hay una posesión diabólica, o si no hay posesión, hay lo que llamamos una infestación diabólica. Entonces esto es algo que realizó Jesucristo ya desde el Evangelio, ¿de acuerdo? Es decir, no nos hemos inventado nosotros esto, sino es que si abrimos el Evangelio de San Marcos, nos encontraremos con 4 o 5 casos de verdaderos exorcismos realizados por Jesucristo. Padre, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este asunto? Porque claro, aquí es difícil, es complicado dirimir cuando estamos ante una persona poseída o un enfermo mental. Bueno, pues entonces, claro, la Iglesia tiene que dejarse llevar por una serie de indicios de los que habla el ritual del exorcismo. Antes teníamos un ritual del año 1614 que estaba en latín, pero ahora se ha hecho uno nuevo y entonces la Iglesia tiene que andar con cuidado. Por ejemplo, pues que esa persona determinada hable lenguas desconocidas que no ha estudiado. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una muchacha española que era analfabeta y hablaba árabe. En un caso que conozco, que si quieren luego se lo comento. O esa muchacha pues revela hechos desconocidos, tiene una fuerza descomunal, un odio a la religión,
de una reacción absoluta y terrible contra el agua bendita. Hay una serie de indicios que la Iglesia tiene que ver y saber, y para esto tiene un exorcista. Dice el Código de Derecho Canónico, el obispo se tiene que preocupar que el exorcista sea una persona muy equilibrada, muy sensata, sepa teología, ¿no? No vale cualquiera para exorcista. Eso quería preguntarle, ¿quién puede practicar un exorcismo? Pues un exorcista. El caso es que en España tenemos pocos. Que yo sepa, solamente tenemos 5 o 6 exorcistas, entre ellos el de Barcelona, que es un dominico de raza, con mucha experiencia, al que conozco personalmente y que lo hace realmente bien. Pero en otros lugares, por ejemplo en Italia, pues hay prácticamente en todas las diócesis, y en Francia también los hay. Y yo le recuerdo un hecho. En Italia, la ciudad más secularizada es Turín. Es una ciudad que tiene una tradición muy laicista desde hace muchos tiempos. Y entonces tenía un cardenal, el cardenal Ballestrero, que más bien era un hombre, por definirlo de una manera, progresista, que no creía demasiado en el demonio. Pero allí tienen nada menos que 30.000 personas que están inscritas en sectas satánicas. Le entró miedo y creó de golpe 6 exorcistas para que pudieran salir, enfrente de la situación. Padre Sayés, ¿y cómo se forma un sacerdote un fraile, para que pueda practicar un exorcismo? ¿Cómo se forma? En primer lugar, tiene que ser un hombre que sea sacerdote, que sepa teología, ¿no? Uh-huh. Y la haya estudiado muy a fondo. En ese caso, yo le cito el de Barcelona porque es un dominico de raza y tiene estudios teológicos francamente buenos. Es además el presidente de la Asociación Tomista de Teólogos de España, ¿no? Y entonces luego, pues indudablemente, haber leído sobre el demonio, haber conocerlo y en mi caso, por ejemplo, yo no he sido nunca exorcista, pero tengo un libro sobre el demonio que lo escribí hace unos años, que se titula El demonio, realidad o mito, y está en su segunda edición en la editorial Edicet. Bueno, pues yo me dediqué al tema del demonio, a estudiar el demonio, porque nadie, nunca, en ninguna parte, me había dado una charla o una conferencia sobre el demonio, ni siquiera en los buenos años de la Gregoriana. José Antonio, una pregunta. ¿Usted ha vivido un exorcismo no como exorcista, sino ha presenciado alguno? Vamos a ver, estuve casi a punto de presenciarlo y me lo contaron los testigos directos del mismo. Fue en Alicante, yo había ido a la Catedral de Alicante a dar unas conferencias cuaresmales y de pasada en una de las charlas dije, porque el demonio, nada, pero una cita así de pasada, y a la salida me esperaba un señor que se llamaba Antonio Torres y me dice, padre, se ve que usted cree en el demonio. Pues claro, porque aparecen los evangelios y porque la Iglesia cree en el demonio. Es que nosotros hemos sido testigos hace poco aquí de una posesión diabólica tremenda. No me diga, sí. Pues mire, si quiere usted, le llevo a hablar con el sacerdote exorcista de aquí, don Agustín Pérez, y se lo contamos todo. Y si me permite usted, se lo puedo contar. Adelante, adelante. Permite? Claro, por supuesto. Pues nos reunimos al día siguiente en casa de este señor Antonio Torres, el exorcista, que era un hombre, un sacerdote buenísimo, ya de una cierta edad, y nos reunimos en la casa y me contaron. Se trataba de que este sacerdote, don Agustín Pérez, era párroco de la iglesia de San Blas, de la parroquia de San Blas de Alicante. Y se le acercó una muchacha que se llamaba Rosarito, 20 años, me dijo, tez morena, guapa, y analfabeta, por lo que se vio después, y resulta que tenía pues unos trances terribles que le arrojaban al suelo y empezaba a gritar, a echar unos espumarajos verdes por el suelo, blasfemando, gritando, y ella fue a un psiquiatra y le dijo, mire usted, yo de esto no sé nada, vaya usted a otra psiquiatra que hay aquí en la ciudad, que es creyente, que es católica, a ver si ella le puede hacer algo. Y esta segunda tampoco le hizo nada y le dijo, vaya a la diócesis, al obispado, a ver si tienen un exorcista, y lo tenían, que era este hombre. Pero nunca en su vida había hecho un exorcismo. Entonces, claro, este hombre, llevado por el buen sentido, quería tener por lo menos indicios para poder actuar, ¿no? Y entonces resulta que en un momento le habló de la Virgen y empezó a blasfemar la muchacha tirándose en el suelo con esos espumarajos verdes simplemente porque le habían nombrado el nombre de la Virgen. Y eso le impresionó, claro, como es lógico. Lo llevó al sagrario, abrió el sagrario, le enseñó el compón con las hostias
y le pegó un manotazo al copón, tiró las hostias por el suelo y las pisaba blasfemando, una muchacha, ¿no? Y dijo, bueno, y entonces, pues dice, yo aproveché que estaba de espaldas y le eché, yo siempre llevo un spray con agua bendita en el bolsillo, estaba de espaldas y le eché una gotita de spray por detrás que no lo pudo sentir en la piel porque llevaba barrigo, era el 20 de febrero, y se me vuelve y me dice, hijo de puta, que me quemas, por una gotita de agua que no le pudo tocar la piel. Ya con esos indicios me decidí, pero tuve que buscar pues un ritual para hacerlo, y por fin encontré, después de buscar mucho, uno en latín, justo el que había entonces, 1614, y ya me decidí a hacerlo, pero tenía miedo. Y me junté con 7 hombres cursillistas de cristiandad, porque yo tenía miedo, y empezaron. Y dentro de la iglesia, con la puerta cerrada, le dijeron a la chica, mira, vamos a hacer un exorcismo, pero hay que hacerlo en latín, pero no te preocupes porque el demonio sabe lengua. Y la muchacha, analfabeta, se pone a hablar entonces en árabe. Él me decía, yo no sé árabe, pero todos reconocemos el árabe por las jotas, ¿no es cierto? Y esos sonidos que tiene, ya estamos acostumbrados en España a oírlo. Y yo entonces le dije el nombre de Mahoma que me enseñaban en árabe en el bachiller que yo hice. Y es Al-Buqasim Mohamed Ben Abdallah Ben Abel Mutali Al-Qusaisi. Yo, que soy doctor en teología, no conocía ese nombre en árabe de Mahoma. Y la chica entonces dice, ese es el fundador del Islam, gritando. Y lo había entendido. Entonces, claro, eso era una prueba. Hicieron el exorcismo, hicimos 2 intentos, no conseguimos nada, y entonces el señor Antonio Torres me dice, pero claro, teníamos que sujetarla porque ella sola tenía más fuerza que nosotros 7. Y cuando yo me saqué un crucifijo que llevaba en el bolsillo y se lo enseñé, y le dije, este es el que te va a curar a ti, se me vuelve y me dio un manotazo, tiró el crucifijo al suelo, y esa frase que decimos en español, se me ponen los pelos de punta, entonces comprendí lo que era. Y a la tercera, la chica se desplomó, cayó al suelo, desplomada, y le dice el cura, don Agustín, ¿quieres un vaso de leche? Sí, por favor. Alguien salió a comprar un vaso de leche en un bar, se lo tomó, la levantaron y le dice, bueno, si quieres, Rosarito, te confieso. Y me dijo el cura que era una de las confesiones más bellas que había oído en su vida. Y después esa muchacha dice, bueno, pues si quieres, te doy de comulgar. Y le dio de comulgar de las hostias que había pisado por el suelo, le dio de comulgar y me dijo, y después esa chica pues viene todos los domingos a misa, a San Blas, a las 12, a la misa de 12 de la mañana. Menuda historia, ¿eh? Un caso que casi pude presenciar, pero vamos, me lo contaron pocos días después de que sucediera estas personas en Alicante. Padre Sayés, ¿se puede decir que siempre se puede vencer al maligno? Vamos a ver, hay una cosa que está clara que quiero que es lo más importante, y es que el demonio está vencido. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera, cuando yo esté levantado en lo alto, en la muerte y resurrección atraeré todos hacia mí. Es un texto de Jesucristo que tenemos en el capítulo 12, versículo 31 de San Juan. Está vencido por la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, en la medida en que nosotros rezamos, en la medida que nosotros vivimos de los sacramentos, no le tenemos que tener miedo. ¿Me entiende usted? Uh-huh. Es decir, yo no le tengo miedo y creo en el demonio y he escrito un libro sobre el demonio. Ahora bien, si yo no rezara, si yo no viviera de los sacramentos, yo le tendría miedo, claro. Tiene un poder superior a mí. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, por arrojar un poquito de luz en este asunto. Un abrazo muy fuerte, feliz estancia en Brasil y buen viaje de vuelta. Vale, muchas gracias. Adiós, adiós. Esta noche estamos hablando de exorcismos. Entre otros con nuestro invitado aquí en el estudio, el autor del libro Así se vence al demonio, José María Zabala. José María, ¿conocías el caso de Alicante de Rosarito? Sí, había oído hablar de él. Y es verdaderamente increíble como muchos de los casos que yo recojo en el libro y que me ha relatado de primera mano el Padre Salvador, ¿no? El exorcista de la diócesis de Cartagena, de Murcia. En tu libro, perdóname, narras la experiencia de personas que han sido poseídas por el diablo. Por ejemplo, cuéntame con brevedad, por favor, el caso del bebé de 20 meses poseído.
Bueno, esto fue un caso, bueno, yo tuve además oportunidad de conocer a la madre de este bebé de 20 meses, que al que vieron sus padres instalaron una cámara digital en su dormitorio y le vieron levitar, entre otras muchas cosas, cómo el niño iba por el aire con una mano invisible que lo bajaba de una pequeña litera que tenía y lo transportaba hasta el suelo, y cómo el niño jugaba con un compañero, entre comillas, imaginario, ¿no? Claro, a ese niño, al final, sus padres acabaron llevándolo al Padre Salvador. Y ahí hay una cosa que es fundamental, ¿no?, para saber si se trata de un tema de posesión diabólica, a la pregunta que tú le hacías al Padre Sayés, o de una enfermedad mental. Y la prueba del 9 es la aversión a lo sagrado. Este niño intentó destrozar la estola del Padre Salvador, en cuyo interior él lleva cosidos 2 trozos de la sotana blanca de Juan Pablo II. Me contaba a este propósito el Padre Salvador que cuando él estuvo un año entero exorcizando con Amorth en Roma, en una ocasión le preguntaron a Satanás por qué retorcía tanto los cuerpos de sus víctimas cada vez que ellos invocaban Juan Pablo II y a San Pío de Pietrelcina. Y contestó Satanás, aunque es el padre de la mentira, a veces dice la verdad, dijo Satanás, porque son 2 grandes santos. Hablábamos antes de vencer al demonio. El demonio está vencido, qué duda cabe, por nuestro Señor Jesucristo, que, como muy bien decía el Padre Sayés, fue el primer gran exorcista de la historia. Pero al demonio tenemos que vencerle, no nosotros, sino con ayuda de la gracia santificante, ¿no? Si uno, estoy totalmente de acuerdo con el Padre Sayés, si uno frecuenta los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, si uno esgrime ese arma infalible ante la que tiembla Satanás, que es el Santo Rosario, si uno tiene una devoción al Arcángel San Miguel, que es el patrono de los exorcistas, no tiene por qué tenerle miedo a Satanás. José María, hablaba yo de un bebé de 20 meses, ahora entenderás dónde quiero ir. Cuéntanos con brevedad la historia de el empresario, aparece también en tu libro, Así se vence al demonio, el empresario víctima de Satanás. Fue una experiencia terrible, ¿no? Bueno, se llama Manuel, es un nombre auténtico porque él ha querido que se pusiera su nombre auténtico. El resto de los testimonios que aparecen en el libro aparecen bajo seudónimo, respetando, como no podía ser de otra manera, la intimidad de estas personas. Pero Manuel es una persona a la que yo tuve el inmenso placer de entrevistar. Es un empresario de 41 años, un hombre normal, absolutamente, que yo jamás, de no haberlo sabido antes, hubiera sospechado siquiera que había estado poseído nada menos que por Satanás, y que quedó felizmente liberado por la infinita misericordia del Señor en el santuario mariano de Fátima. Manuel vivió en sus propias carnes las acometidas del diablo por un tema que no es baladí. Fue un amarre satánico de una vecina suya que se encaprichó con él, recurrió a un brujo. Estas cosas no hay que tomárselas a broma. Ojo con los amarres satánicos, ojo con las maldiciones, porque hay muchas personas que sí, que viven del cuento y que lo único que tratan es sacarle el dinero a la gente. Pero hay otros brujos profesionales que recurren a los poderes del demonio para hacer daño a otras personas, ¿no? Y esto mismo le sucedió a Manuel. Manuel quedó amarrado satánicamente hasta que conoció providencialmente, nunca mejor dicho, al Padre Salvador, se puso en sus manos, y sobre todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y como decía, quedó felizmente liberado por la infinita misericordia del Señor, ¿no? Cuando llaman a un exorcista para que evalúe una posible posesión, el párroco se asegura antes de que se hayan agotado todas las explicaciones psiquiátricas. Habla con el poseído y hace llegar su evaluación a su obispo. Con el consentimiento del obispo, se llama entonces a un exorcista para que determine si hay posesión. A menudo los primeros signos de una posesión son sutiles: aislamiento social, apatía, un temblor persistente en una extremidad,
Pueden pasar desapercibidos hasta que la víctima es totalmente poseída por el espíritu demoníaco. José María, ¿existe algún denominador común entre las personas que son poseídas por el maligno? Es decir, ¿a qué tipo de personas ataca el diablo o esto es absolutamente indiscriminado? Claro, yo ahí le hice la pregunta del €1.000.000 a Manuel, a este empresario. Le digo, ¿cómo tú verdaderamente estabas en gracia de Dios cuando esta vecina tuya recurrió a ese amarre satánico para atraparte? Y me dijo, llevaba bastantes domingos sin ir a misa. Ahí fue la rendija que aprovechó el demonio. Cuando uno está en gracia de Dios, es como si tuviera un chaleco antibalas, una coraza impenetrable para el demonio. A no ser, claro, que hablemos de grandes santos de la historia que por permisión divina, para santificación de su alma y de las almas ajenas, pues Dios ha permitido la intervención del demonio. Hablábamos hace un momento de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Él sufrió el acoso del diablo desde los 5 años, ¿no? Evidentemente porque el Señor le estaba preparando para una misión grandísima que era salvar a muchísimas almas, ¿no? Pero a menudo cuando uno baja la guardia, y es más, esto me lo comentaba el Padre Salvador, e incluso en personas liberadas, cuando bajan la guardia, existe lo que se llama la circundatio, y es que el demonio se convierte en tu sombra y está deseando volver al cuerpo al que había poseído, ¿no? Uno tiene que estar en permanente alerta, muy cerca de Dios, con una confesión frecuente. Pero ¿y en el bebé de 20 meses cómo resolvemos este asunto? Bueno, el bebé de 20 meses, claro, era otro tema, y era un tema de un maleficio al que había recurrido unas personas que tenían envidia a este matrimonio, a los padres del bebé. Claro, el demonio, no lo olvidemos, es un consumado experto en trabajar las debilidades humanas, y especialmente los 7 pecados capitales. Y entre ellos, como todos sabemos, está la envidia, ¿no? José María, déjame, porque tú mismo estás aludiendo al padre Salvador Hernández Ramón. Él es exorcista de la diócesis de Cartagena. Le tenemos esta noche con nosotros. Padre Salvador, buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cuándo comenzó usted a practicar exorcismos? ¿Recuerda cuál fue el inicio, el principio? Sí, yo, bueno, siempre le he tenido ganas, me refiero, de expulsarlo. Yo recuerdo que en mi sacerdocio recién estrenado, pues yo, por una sensibilidad espiritual, pues ya me encontré con él, precisamente como empecé a trabajar muy pronto, a los pocos años, en una prisión, en la prisión de San Antón, en Cartagena, en la diócesis mía de Cartagena. Y en esta parroquia que estuve, Barrio de la Concepción, estuve en esta prisión 17 años, y entré ya en contacto, había grupos satanistas, había también presos, un muestreo, le puedo decir, tu nombre es Pedro. Y entonces me venían a mí muchas personas y chicos que después de toda una vida de delincuencia, drogas, etcétera, decían, Padre Salvador, estoy poseído por el demonio. Él me pide, Satanás, que me cuelgue en mi celda. Entonces, claro, yo ya, pues, de 1000 modos, venían a pedirme ayuda, pues chicos, después de estar en esa escuela de delincuencia, violencia, otros afectados también de un tipo de asesinatos, malos tratos, que ahora todo esto pues ha ido increciendo, por desgracia. Y es así que yo empecé pues utilizando el exorcismo del Papa León XIII. ¿Usted recuerda cómo se enfrentó a su primer cara a cara con el diablo? ¿Recuerda cómo fue su primera experiencia cara a cara con el maligno? Sí, recuerdo también a un chico que era ATS, bastante joven, de unos 20 y tantos años, y él había practicado una liturgia satánica, había entrado en un grupo satanista, y entonces pues él había hecho todos unos rituales y estaba poseído a tope. Y bueno, recuerdo, después le hice todo el exorcismo y él verdaderamente empezó, eran voces arcanas, desmembrando no era su voz, un timbre
ha sido un chico joven de 20 y tantos años, pues no tan brusco, parecía una voz barrio bajera, de un bebedor empedernido, etcétera. Recuerdo también otro caso de un niño, y bueno, este muchacho que empezó a blasfemar, se desmembraba según qué demonio en voces diferentes, y todos ellos diciéndome: maldito sacerdote, te voy a llevar a las puertas del infierno, te voy a llevar, etcétera. Yo siempre con el exorcismo he de seguir adelante. También un niño de 11 años, fueron varios años de lucha, un par de exorcismos a la semana, a veces 3, y fue unos 3 años y pico durísimo. Padre, una pregunta. ¿Usted es capaz ya de dilucidar con claridad cuando se encuentra ante una posesión del maligno o ante una persona perturbada mentalmente? ¿Lo distingue con facilidad? Sí, claramente el exorcismo. Don Gabriel Amor, mi profesor en Roma, decía, claro, un niño pequeño dice, a andar se aprende andando, ¿no? Pues, ¿dónde está la posesión? Se descubre exorcizando. Me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Pero decir que inmediatamente, pues si hay dilatación de pupilas, crisis, el trance de posesión diabólica, inmediatamente aparece, si es una posesión media o mayor, aparecen estos síntomas: aversión a lo sagrado, blasfemias, incluso entender y hablar latín, griego. Por ejemplo, llevo varios días, os transmito una gran alegría por ser la COPE, ¿no? Dice, todos a tope con la COPE. Sí. Entonces, hoy, esta tarde en concreto, han sido 2 liberaciones de una chica que lleva desde los 7 años poseída a tope, una chica latina, ya es una mujer con 33 años y ha estado atada al demonio. Bueno, no os podéis imaginar, la liberación es una alegría tremenda. Padre, cuando usted dice poseído a tope, más allá de que esté imbuido por el espíritu de la COPE, ¿qué quiere decir? ¿Que es una posesión total? Sí, hay posesiones, como digo, influencias menores, posesión medias y grandes posesiones. Entonces, precisamente en todo ese alarde del demonio y los demonios de poder, pues en concreto en este caso, que llevo varios días y ha sido durísimo, el demonio y los demonios me contestaban en arameo y griego perfectamente. Esta chica en su vida ni estudió latín y menos griego y arameo, pero al mismo tiempo pues tuvo un alarde de blasfemias, insultos, de fuerza. Entre bastantes personas tenían que tenerle agarrada a un sillón, y todo este tipo de voces, siendo pues una chica con una voz timbrada, y bueno, ha sido una guerra sin cuartel, y en la posesión, grandes posesiones, pues entonces tanto los sacramentales juegan una baza importantísima. Padre, cuando usted está realizando un exorcismo, ¿se dirige al diablo? Es decir, ¿le habla de tú a tú? Y si es así, ¿cuáles son las frases o el rito que hay que practicar? Sí, yo utilizo el ritual antiguo, porque gracias a Dios eso es una joya, porque muchas veces la mano del hombre, los hermanos liturgistas, con buen fin, se reunieron para hacer una adaptación, y su santidad Juan Pablo II, un gran santo y papa, pues quiso actualizarlo ya en el 90, y entonces se reunieron solo liturgistas y hicieron una obra, don Gabriel Amor me contaba, muy hermosa, con frases muy bonitas. Era como decirle un piropo, più bello bambino, diablo, ¿no? Haciéndole caricias, ¿no? Sin embargo, el exorcismo de Paulo V, el Papa Paulo V, que yo utilizo, pues gracias a Dios es una joya, porque se mantiene incólume e incorrupto. Utilizo alguna frase así a veces en mi estilo, de alguna broma, ¿no? Pero por ejemplo, cuando se dirige al diablo, frases como ¿cuáles? Sí, por ejemplo, en este le va diciendo: in nomine Jesu Christi, egi corporis, se dice el nombre de la persona, y entonces son mandatum, órdenes de menor a mayor, que sin contemplaciones fueron creadas, sintetizadas por el Papa Pablo V en 1600, pero están recogidos oraciones, órdenes de mártires, santos, y tienen una gran fuerza de menor a mayor para expulsar
al demonio y todos los demonios de los cuerpos. Entonces ahí no hay contemplaciones, porque nuestro Señor Jesucristo, primer y gran exorcista, no parlamentaba, no perdía el tiempo, sino que simplemente su presencia los expulsaba, y a veces con una palabra: cállate, sal fuera de este cuerpo. Pues así estos mandatum van expulsando a todos los demonios del cuerpo de la persona poseída. Y padre, ¿y hay un lugar idóneo para enfrentarse al diablo, o normalmente cuando usted se enfrenta suele ser en el dormitorio del poseído? Idealmente yo utilizo, si se está en una capilla y hay sagrario, mejor. Una capilla donde esté el Santísimo tiene una gran fuerza liberadora. Y esta actuación del demonio pues va a ser muy importante en un lugar así, porque un lugar santo, consagrado, tiene una gran fuerza para expulsar a todos los demonios de ese cuerpo. ¿Usted sabría decirme cuántos exorcismos ha practicado? Pues ya en todos estos años diría cientos y cientos y cientos, no lo puedo calcular. Don Gabriel Amor también, el año que estuve allá en Roma, pues también él ejerció miles de exorcismos, y yo cientos y cientos. Permítame, pero sobre todo sí. es un ministerio, me decía un canónigo que que me trajo esta muchacha latina, pues este canónigo de la Catedral de Murcia me decía: y qué ministerio tan hermoso realiza, Padre Salvador, esta tarde, al ver la liberación después de estos días de sufrimiento, de esfuerzo. Ha sido maravilloso. Bueno, lo que es la liberación es algo inenarrable, porque yo me decía a su madre y las hermanas: gracias, Padre Salvador. Digo, no, las gracias a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme que recurra de nuevo a su memoria. De todos los exorcismos practicados, ¿cuál ha sido el que más le ha costado terminar con éxito? No sé, alguno que usted pensara que realmente no terminaba de vencer al diablo. Sí, en el caso, este niño que hablaba, pues estuve 3 años y medio, he tenido otros de 4 y de 5 años. O sea, durante 4 o 5 años sometiendo a esas criaturas al exorcismo. Sí. Qué barbaridad. A un exorcismo y 2 a la semana. Esta muchacha también ha habido días de descanso, pues sobre todo para evitar la aceleración del ritmo cardíaco del corazón. Y entonces incluso he tenido casos de varios años. Recuerdo una ama de casa que el demonio le impedía tragar, comer. A este niño también le convertía en perro, corría cuando se escapaba por la iglesia a 4 con las extremidades superiores, manos y piernas, como si fuera un perro, babeaba y bebía agua en un vaso, no como una persona. Pero padre, ¿y usted cuando veía esa situación, usted, en fin, más allá de ser un sacerdote y de tener experiencia, usted es un ser humano, cuando ve a un niño teniendo estas reacciones, supongo que al principio tenía que quedarse absolutamente impactado, ¿no? Sí, es muy fuerte, pero tienes 2 caminos. También no es compararlo con un torero, ¿no? En una plaza. Ese toro Miura que te entra, entonces cuando nos mirábamos el uno al otro, don Gabriel Amor, nos entraban toros Miuras, y entonces en ese momento, claro, es yo agarrarme a la fe, a Cristo, y sobre todo la oración y los sacramentos. Y es verdaderamente, yo me he sentido y me siento que me ha ayudado muchísimo la Santísima Trinidad, y he notado a veces golpes, cuando un alarde de poder, cuando a veces ha roto los ligamentos que son magnéticos para personas que despliegan una fuerza descomunal, que incluso los enfermos mentales del psiquiátrico más fuertes son incapaces de romper los blocajes magnéticos que yo utilizo. ¿Eso qué blocajes magnéticos qué son? Blocajes, pues son precisamente, llevan unos imanes, y es para enfermos mentales los peores, los más violentos, ¿sí? Es imposible que los rompan, pero poseídos, en posesiones grandes, en minutos, a veces segundos, han roto los blocajes. ¿Y esos blocajes qué son? ¿Para tenerlos, por ejemplo, agarrados a la cama para que no puedan hacer nada? Utilizo una camilla para impedir pues que la persona se autolesione a sí mismo,
intenta el demonio y los demonios ahogar, agarrar el cuello, lastimarse o flagelarse la persona. Esas autolesiones pues impiden con los blocajes, y sobre todo para nosotros, yo como exorcista y familiares que están, pues también a veces ha habido ocasiones que algunos hermanos exorcistas me han dicho, madre mía, al no tomar precauciones, pues a veces chicos de una altura, así como José María Zavala, por ejemplo, ¿no? Imagínate José María Zavala, un chicarrón, poseído a tope, un chicarrón. Uf. Así, y recuerdo un caso de un chico que entraba en trance, nada más empezar a decir la palabra exorcízote, inmundísimo spiritus, así se comienza, o la letanía de los santos. Con el primer santo siempre comenzamos la letanía de los santos y la oración en latín al arcángel San Miguel. Oiga, y el agua bendita se convierte no solamente en un, permítame la expresión, instrumento de verificación de que efectivamente estamos ante un poseído, sino en algún momento también como un instrumento de defensa para el exorcista, porque al lanzarla parece que les hace daño, ¿no? Sí, estos demonios, algunos antiquísimos, llegó a decir uno de ellos, porque es muy importante el nombre. Y entonces, de vez en cuando, en parte del exorcismo, decimos in nomine Jesu Christi, din nomen tuum. El demonio intenta pasar abditi, son diabolo abditi, en latín quiere decir ocultos, quiere permanecer oculto, pero a base de exorcismos ya tiene que salir. Y el agua exorcizada, muchos de ellos gritando, pues han dicho, me quema, con una voz arcana, e incluso estos demonios antiquísimos que llevaba esta chica latinoamericana, pues eran en arameo y griego perfectísimo, antiquísimo, insultándome, me decían también en latín, sacerdo maledicti, maldito sacerdote, ¿no? Y entonces, ¿cómo les quema el agua exorcizada, el óleo? No queda, cuando usted lanza el agua, a ellos no les queda ninguna señal en la piel, ¿no? Sí, incluso hay señales en la piel, queda como si fuera quemarse, ¿no? Una superficie que a veces, si has notado, hemos tocado a veces una cafetera express, ¿no? O algo en la olla de la cocina. Entiendo. Y entonces queda ahí un morado, ¿no? Pues así, en la zona del agua queda, incluso aparecen letras. He visto cuerpos, un chico que venía de otro exorcista, de otra diócesis, a veces me envían, yo decía, vaya, le decía al exorcista, no digo el nombre, vaya pata negra que me has enviado, ¿no? Entonces, este muchacho le había dado una paliza a los dos exorcistas, una paliza tremenda, porque no utilizaban ellos sistema de blocajes y, claro, al entrar en trance, pues es muy importante, pero estos sacramentales es una ayuda, una gracia santificante, y muchas veces a nivel así de hermanos sacerdotes no desconocen, al desconocer este campo del ministerio exorcístico, pues la gran fuerza que tiene, como en la cruz de San Benito, el agua exorcizada, el óleo, la gran fuerza liberadora. Padre, una pregunta. Seguro que hay muchos oyentes que están ahora detrás de la radio y que son absolutamente escépticos. Viviendo una experiencia como cualquiera de las que usted ha narrado esta noche, si estos escépticos la vivieran en primera persona, a partir de ese momento creo que no tendrían ninguna duda, ¿no? Sí, recuerdo el caso que vino para ayudar un profesor, que como soy capellán de prisiones ya 27, ahora en 28 años de mi vida sacerdotal, pues recuerdo que vino con una persona conocida suya para ayudar en el exorcismo, y le traía a él una ama de casa súper debilitada que yo tuve que parar en diferentes momentos, y este profesor normal, ¿no?, que da clases, también estuvo una etapa, ha vuelto a la escuela normal, ¿no?, pero entonces ha trabajado años también en prisiones, y una persona llegada a él quedó también, vino bastantes veces a exorcismos, y dice, se me han caído todos los palos del sombraje, claro, me decía él, claro, porque es, bueno, de un pensamiento empírico, cientificista, ¿no?, positivista, y luego también no, bueno, respetuoso, pero no que creyente ni practicante, incluso. Y desde entonces
dice, mira, Padre Salvador, ha cambiado mi vida, mi esquema, mi forma de funcionar. Dice, yo he visto que lo que tú haces funciona. Y bueno, la ciencia empírica y todo esto, y a mí todo esto me ha roto los esquemas, como le pasó a Santo Tomás. Padre Salvador, perdone la impertinencia. ¿Qué edad tiene usted? Ahora, en este tiempo, 59 años. Uh-huh. Llevo, bueno, pues ya 30 y tantos de sacerdocio, pero de todo el tiempo de prisiones. También el obispo, actualmente hoy obispo emérito de nuestra diócesis, me decía, cuando yo me encontré estos toros miuras en prisión, dice, haz lo que puedas ahí dentro en la prisión y ayuda en este ministerio. Así empecé, y luego ya durante otros 3 pontificados, 3 obispos sucesivos me fueron renovando el contrato para expulsar demonios. Uh-huh. Padre, gracias, y que Dios le tenga con buena salud mucho tiempo. Muchas gracias. Y bueno, también aprovecho para decir a los que están escuchando en las ondas de COPE, pues la importancia que son los sacramentos y sacramentales. Y lo importante es sobre todo una buena confesión, que yo aconsejo cuando una persona poseída va liberándose poco a poco a base de exorcismo y consigue hacer una confesión de toda la vida. Decía San Pío de Pietrelcina, gran santo, y el santo cura de Ars, los pecados gordos primero. Y entonces eso equivale a muchísimos exorcismos, y ahí tenemos este sacramento muchas veces en barbecho, no se valora. Buena confesión, que aprovecho para decir, oren sobre todo el Santo Rosario, un rosario o 2 diarios. Muchas veces las personas alejadísimos de la Iglesia, una vez liberados, están rezando 2 y 3 rosarios, acudan a misa, frecuencia de Eucaristía y confesión, no rutinariamente, sino como nuestra Santa Madre, la Virgen María, ha dicho en apariciones en el mundo, santos lugares, ha dicho rezar con el corazón. Padre, gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. A todos, hermanos. Adiós. José María, vuelvo contigo. ¿Qué suele ocurrir con las personas a las que se les practica un exorcismo? Quiero decir, ¿quedan estigmatizadas para toda la vida de alguna manera? ¿Son personas que vuelven a su vida normal? ¿Son personas que se convierten en muy reservadas? ¿Esta experiencia no les gusta compartirlas? ¿Cómo viven después de? Pues tú lo has dicho, hay un antes y un después. La persona liberada es una persona, hablo en general, por los casos que yo he conocido en primera persona, que tras vivir mucho tiempo en tinieblas, tras sufrir lo indecible, son ahora muy felices y están muy cerca de Dios, frecuentando, como decía el Padre Salvador, los sacramentos, rezando el Santo Rosario. Son personas muy especiales, y recuerdo, por ejemplo, de Manuel, del que hablábamos hace unos momentos. Es una persona muy especial en la que tú palpas cuando estás con él, cuando le escuchas hablar, que está muy cerca de Dios. Durante la preparación de tu libro, Así se vence al diablo y con la mano en el corazón, ¿pasaste miedo? Sí, yo era un auténtico miedica. Y ahora es cuando realmente estoy entendiendo por qué yo, que soy un instrumento miserable, tenía que hacer este libro, ¿no? En primer lugar, para perderle miedo al demonio, que no el respeto, ojo, porque es un ángel caído y como tal una criatura superior al hombre, y sobre todo, y lo más importante, para hacer bien a mucha gente. Yo estoy recibiendo correos diariamente de personas de toda España que, por ejemplo, sin ir más lejos, un antiguo vecino mío al que no veía desde hacía 30 años se puso en contacto conmigo por correo electrónico para decirme que estaba en trámites de divorcio de su mujer después de 20 años de matrimonio y con 3 hijas de por medio, que inexplicablemente en los 2 últimos años de matrimonio habían sucedido una serie de cosas que él luego había atado cabos y había descubierto que su mujer tenía tratos con un brujo satánico. El demonio confesó en un exorcismo que disfrutaba separando matrimonios. Es una de las grandes conquistas de Satanás en la sociedad de hoy, el elevadísimo número de divorcios que hay, ¿no? Por no hablar del aborto, por supuesto. Es cierto que durante
el tiempo que dedicas a preparar tu libro, a escribir tu libro, se produjeron hechos, no sé, como que se te movían cosas del piso, la propia mesa donde escribías. Bueno, yo lo que hacía cada mañana era rociar mi escritorio y mi ordenador, no con agua bendita, ojo, con agua exorcizada, como decía el Padre Salvador. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Es mucho más eficaz todavía contra el maligno el agua exorcizada. ¿Y cuál es la diferencia? Con el antiguo ritual de exorcismo del Papa Paulo V, de 1614. Ese es el, digamos, ese es el ritual con cafeína. El otro es un poco ritual descafeinado, ¿no? ¿Y ese agua dónde se puede encontrar? Ese agua, yo tengo una botellita que es como un spray, que me la bendijo el Padre Salvador. Ajá. Pero él lo tiene que hacer con el antiguo ritual de exorcismo, bendecir el agua, ¿no? Y yo tengo, compré además botellas de estas de 5 litros para distribuir entre personas pues más afines a mí. Pero el Padre Salvador está absolutamente dispuesto. Ese agua exorcizada también, cuando yo estaba escribiendo el libro, tenía muchos dolores de estómago. Se puede beber y a mí se me pasaban automáticamente los dolores de estómago, ¿no? Es decir, yo lo que hacía, como te decía antes de escribir, era rociar con agua exorcizada e invocar al Espíritu Santo. Porque si no llega a ser por el Espíritu Santo, por el Señor, por la Santísima Virgen, por tantas oraciones de tantas personas, se constituyó una cadena de oración del Espíritu Santo mientras yo estaba preparando el libro, ¿no? Yo, por mis solas fuerzas, hubiera sido absolutamente incapaz de escribir una sola línea. José, una pregunta. Para aquellos, en fin, en mi opinión, que no tienen la fortuna de tener fe, ¿cómo les puede sonar todo esto que estamos contando? Aquel que no tiene fe, ¿qué piensa? ¿Que en este momento somos unos charlatanes? ¿Que el Padre Salvador es un charlatán? Claro, la existencia del demonio es un dogma de fe que está en los evangelios, ¿no? Es decir, claro, uno a veces, es decir, no hace falta tener fe para verle los cuernos al demonio, ¿no? Hay muchas personas que están padeciendo ahora mismo las acometidas del diablo y que no tienen fe, pero que buscan una solución y acaban finalmente en las manos de un exorcista. Y acaban creyendo, claro. Claro, es que tú imagínate un ciudadano o una ciudadana que tiene su trabajo, afortunadamente, que anda en el día a día, preparando las vacaciones, queriendo comprar un coche más grande, viendo series de televisión, en fin, una vida absolutamente normal en una sociedad como la de hoy. Todo esto que contamos suena a, no sé, como inexistente, ¿no? Como que no es posible que estas cosas puedan ocurrir. Hombre, yo les diría a nuestros oyentes, sobre todo a los que no tengan fe, que cojan el libro y lo lean, sin ningún tipo de prejuicios. Que lo lean porque encontrarán historias humanas de personas con nombres y apellidos que salen a la palestra para decir, el demonio existe. Precisamente, yo inicio el libro con una cita de Baudelaire, ¿no?, que dice que la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Y es así, es decir, hay mucha gente, la inmensa mayoría de la gente, que vive en tinieblas sin saber que está viviendo en tinieblas. De hecho, cuando uno está en gracia de Dios, es cuando aprende a discernir perfectamente cómo el demonio siempre está rondando, siempre nos está tentando para apartarnos de Dios. Yo recomiendo a la gente que lea este libro, porque los que tienen miedo al demonio lo van a perder, como yo lo he perdido mientras lo escribía. Y los que no tienen fe van a ver que hay mucho más que los cuentos o que las historias que uno pueda oír, ¿no?, de segunda mano.